Un rancho abandonado, olvidado hacía mucho tiempo en el borde de Viterrani, no debía guardar nada más que polvo y silencio. Pero cuando la guardabosques Riley Hart llegó para investigar un informe extraño, un caballo solitario que se negaba a irse, permaneciendo en guardia día y noche frente a un establo, encontró algo más. El establo estaba cerrado desde afuera. El caballo no se movía. Y bajo las tablas podridas del suelo, algo se movía. Lo que descubrió dentro de ese granero desentrañaría un caso de persona desaparecida, expondría un encubrimiento brutal y cambiaría la vida de 3 almas para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Y si te gusta este relato, no olvides suscribirte. Un rancho abandonado se alzaba en el borde de las estribaciones de San Juan, donde los pinos comenzaban a escasear y el viento siempre parecía llevar consigo fragmentos de frases que alguien nunca terminó. Aquella mañana de finales de otoño, una fina capa de niebla se aferraba a las laderas bajas de las montañas, acumulándose en los barrancos y flotando sobre el camino de tierra. Los pinos ponderosa que marcaban el límite de Black Creek Ranch exhalaban un aroma penetrante de resina y tierra fría. Cada ráfaga de viento descendía desde las crestas altas como agua de deshielo, fina y cortante, filtrándose a través de la chaqueta de Riley Hart mientras recorría el sendero del perímetro. Riley avanzaba lentamente en su ATV a lo largo de la cerca, con la mirada recorriendo de forma automática los postes de alambre, la línea de árboles, el cielo. Tenía 33 años, y ya estaba moldeada por el ritmo de una guardabosques que había visto demasiados campamentos destrozados y demasiados animales abandonados. Black Creek Ranch había sido alguna vez un lugar emblemático, famoso por sus caballos de resistencia y sus praderas bien cuidadas. Durante los últimos 6 meses, no era más que un nombre en un mapa y una silueta deteriorada en el horizonte. Su dueño había desaparecido, y la tierra había quedado a merced del tiempo y los rumores. Y el rumor era la razón por la que ella estaba allí. 2 días antes, un excursionista había llegado a la estación de guardabosques, sombrero en mano, con la mirada inquieta. Dijo que había un caballo de pie frente a uno de los viejos graneros de Black Creek. No pastaba, no vagaba, simplemente estaba allí, como una estatua. Juró que había pasado por el lugar durante 3 días seguidos, y el caballo no se había movido más que unos pocos pasos. Riley pensó que era una exageración. Quizá el caballo de algún vecino había escapado de una cerca y se había encariñado con los edificios vacíos. Aún así, el informe se le había quedado clavado bajo la piel, como una espina que no podía sacar. Los caballos no permanecen quietos durante 3 días, no sin una razón. Apagó el motor al llegar al límite de la propiedad y dejó que el silencio la envolviera. No había ganado, ni perros ladrando, ni el chirrido de un molino. Solo el susurro distante del viento entre los pinos y el leve tic del motor enfriándose. La puerta principal de Black Creek Ranch colgaba torcida sobre bisagras oxidadas, un lado más bajo que el otro. Riley la empujó con su mano enguantada. La madera vieja se abrió con un largo y quejumbroso chirrido que le erizó los nervios. Dentro del patio, todo estaba cubierto por una capa de abandono. Polvo gris ceniza y hojas secas cubrían el suelo, intactas, como si nadie hubiera pisado allí en meses. El porche de la casa estaba vacío. Una mecedora permanecía congelada a medio movimiento, como si alguien se hubiera levantado en mitad de un gesto, y nunca hubiera regresado. No había nidos en los aleros. No había huellas recientes de neumáticos. Todo el lugar parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera marchado, y olvidado volver. Examinó los edificios. Una larga fila de establos se extendía a un lado del patio, la mayoría con las puertas abiertas, mostrando interiores oscuros y vacíos. Pero una puerta, la cuarta desde la izquierda, estaba cerrada. El terreno frente a ella también era distinto. Mientras el resto del patio estaba cubierto por polvo uniforme, allí la tierra estaba removida, formando una mancha oscura e irregular. La mirada de Riley se fijó en el origen. Un caballo estaba de pie frente al establo número 4, exactamente donde el excursionista había dicho.
Incluso a la distancia se veía grande. Su pelaje, de un negro ceniza apagado, cubría un cuerpo que debería haber sido fuerte y elegante, pero que ahora mostraba huecos en las costillas y las caderas. Su crin caía en mechones enredados, llenos de espinas. Estaba plantado justo frente a la puerta, el pecho casi tocando la madera, como si su propio cuerpo formara parte de la barrera. Riley se acercó despacio, una mano cerca de la radio en su hombro por costumbre. La cabeza del caballo estaba baja, el cuello curvado por el cansancio de haber permanecido demasiado tiempo en el mismo lugar. Pero sus orejas estaban completamente enfocadas en ella, erguidas, siguiendo cada crujido de la grava bajo sus botas. «Hola, amigo», dijo en voz baja, dejando que su voz viajara lo justo para alcanzarlo sin romper el silencio. «¿Te has perdido?» El caballo no se inmutó. No se apartó como lo haría la mayoría ante un desconocido que se acerca directamente. Solo se movió una fracción, medio paso hacia un lado. Lo suficiente para recolocarse justo frente a la puerta, bloqueándola por completo. Sus ojos captaron la luz cuando ella se acercó. Se veían cansados, con la piel alrededor arrugada por el esfuerzo, pero la mirada era clara y firme. No era salvaje. No era de pánico. Era concentración. Determinación. Sus 4 cascos se hundían en la tierra compacta con un ritmo pequeño y repetitivo. Clic, clic, clic. El casco delantero derecho raspaba y presionaba el suelo, como si estuviera marcando un mensaje en código Morse. Riley se detuvo a unos pocos metros, observándolo. El aire a su alrededor olía a heno viejo, agua estancada, y un leve rastro metálico, como sangre seca. Este no era un caballo perdido. Era un caballo en guardia. La mayoría de los caballos sueltos hacen una de 3 cosas cuando se enfrentan a un extraño: se alejan, se abalanzan o amenazan. Este no hizo ninguna. Se mantuvo firme. No como una amenaza, sino como un centinela, defendiendo la puerta. Riley bajó la mirada hacia el suelo alrededor de sus patas, y frunció el ceño. Una fina capa de polvo gris cubría todo el patio, intacta. Excepto allí. Alrededor de los cascos del caballo, la tierra se veía viva desgarrada. Las mismas huellas daban vueltas en un radio estrecho de 2 a 3 metros, una y otra vez, como si alguien hubiera cavado una zanja en el suelo a fuerza de caminar. Más allá de ese perímetro invisible, el polvo permanecía intacto. ¿De verdad has estado parado aquí todo este tiempo?, susurró ella. Un bebedero de metal se encontraba a pocos pies de distancia, rodeado de residuos secos y hojas. La línea del agua se había evaporado hacía mucho tiempo. Una red de heno colgaba flácida y vacía, con su cuerda sin ser tocada en días. No había excrementos frescos cerca, ni rastro de que hubiera caminado para beber o pastar. A Riley se le oprimió el pecho. 6 meses abandonado y ahora un caballo hambriento montaba guardia ante una puerta, como si sus patas estuvieran clavadas al suelo. Riley rodeó el lugar lentamente, dándole espacio y observando con ojo experto. Al inclinarse hacia su lado derecho, vio la hinchazón en su hombro. El pelaje allí estaba desgastado y a parches, la piel moteada con el hematoma azul y amarillento de un impacto antiguo. Más abajo, unos leves y recientes raspones trazaban líneas en su pecho, justo a la altura del pestillo del establo. «Te has estado lanzando contra esa puerta, ¿verdad?», susurró. Se colocó de nuevo en su línea de visión, levantando una mano con la palma hacia afuera. «Está bien. No voy a hacerte daño». Él se movió de nuevo, con ese mismo medio paso medido hacia atrás. No lo suficiente para retirarse, solo lo necesario para mantener su cuerpo firmemente entre ella y lo que sea que estuviera detrás del establo. Su mirada rebotaba entre el rostro de Riley y la puerta, aguda e insistente. Entonces, la comprensión lo golpeó de golpe. No se estaba protegiendo a sí mismo, estaba protegiendo a algo más. A Riley se le secó la boca.
Inhaló profundamente, sintiendo el aire frío quemar sus pulmones, y extendió la mano hacia el pestillo del establo. El metal estaba helado bajo sus dedos, y la madera debajo de él, áspera y fría. El candado enhebrado en el cerrojo captó su atención, un candado de acero inoxidable, brillante y nuevo, fuera del lugar contra las tablas desgastadas por el clima. La placa del pestillo estaba abollada hacia adentro. La madera se astillaba a su alrededor, como si algo pesado hubiera chocado contra ella una y otra vez. Riley se inclinó más cerca. Alrededor de las bisagras, la madera mostraba finas cicatrices angulares, marcas de palanca. No era obra del tiempo ni del clima, sino de una herramienta afilada. Su mirada cayó de nuevo al suelo. Un surco ancho y paralelo de unos 40 cm de ancho marcaba el polvo, corriendo desde el patio directo al umbral, como si algo grande hubiera sido arrastrado. Una inquietud le subió por la columna como agua helada. Esto no era un accidente. Cerró la mano sobre el pestillo. El caballo, pensó de repente, el nombre deslizándose en su mente como si siempre hubiera estado allí, se puso rígido. Sus músculos se tensaron bajo su pelaje opaco, bajó la cabeza y aplanó ligeramente las orejas, no hacia ella, sino hacia la puerta. Tranquilo, dijo Riley, manteniendo un tono nivelado. Solo voy a abrirla por ti, ¿está bien? Levantó el pestillo. La puerta gimió al desplazarse, pesada y reacia, como si ella también se resistiera a moverse después de tanto tiempo. Temblaba, sus cascos golpeaban la tierra con fuerza ahora. Pero no lanzó sus cuartos traseros hacia ella ni arremetió. En cambio, mientras el hueco se ensanchaba unos centímetros, se hizo a un lado, dándole el espacio justo para dar un paso adelante mientras seguía plantado firmemente entre ella y la oscuridad del interior. Era como si quisiera que ella entrara, pero estuviera preparado para bloquear cualquier cosa que pudiera salir. Riley abrió la puerta más y miró hacia adentro. El establo olía a paja vieja y podredumbre. El polvo cubría cada superficie en una capa espesa e imperturbable. No había heno fresco, ni grano esparcido. El suelo estaba cubierto de jirones de color marrón grisáceo de una cama mohosa que se había enredado en las tablas hacía mucho tiempo. No había marcas de cascos en ese desastre, ni manchas húmedas, ni el punzante olor amoníaco del estiércol o la orina reciente. Ningún animal grande había vivido allí en semanas, tal vez meses. Llamó por reflejo hacia el rincón más lejano. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Solo el silencio respondió, profundo y pesado, presionando contra sus tímpanos. Estaba empezando a darse la vuelta, con su mente analizando posibles explicaciones, cuando un sonido emergió a través del suelo. Un relincho débil y quebrado, tan tenue que casi lo confundió con el viento. Riley se quedó petrificada. El sonido volvió a escucharse, apenas un suspiro, enganchado en una nota más alta, más joven, deshilachada por el agotamiento. No venía del rincón lejano. Surgía de abajo. Bajó el hocico al suelo, resoplando con fuerza, y luego rascó las tablas con un casco romo, excavando en un punto particular. El corazón de Riley se lanzó a una carrera. Entró por completo en el establo y encendió su linterna. El haz de luz cortó las motas de polvo, recorriendo el lugar hasta que se detuvo en una tabla que estaba un poco torcida. Su borde se levantaba apenas una fracción más que el resto. Ella se arrodilló, con los dedos tanteando la junta. La madera estaba seca y quebradiza bajo sus manos, pero el astillamiento a lo largo del borde era reciente. Alguien había hecho palanca desde arriba. ¿Hacía poco? Muy bien, murmuró, más para sí misma que para cualquier otro. Veamos qué has estado custodiando. Metió los dedos bajo la tabla levantada y tiró con fuerza. La madera se resistió, luego cedió con un crujido, enviando una bocanada de aire frío y rancio hacia su rostro. Olía a tierra húmeda, a moho y a algo más, a miedo, si es que el miedo tuviera aroma. Debajo de la tabla se abría un foso poco profundo,
un antiguo espacio de almacenamiento excavado en el suelo. Tenía unos 4 pies de largo, algo más de 2 de ancho y quizás 3 pies de profundidad. El espacio justo para ocultar algo a la vista. Inclinó la linterna hacia abajo. Una forma pequeña yacía acurrucada en el fondo. Era un potrillo, un caballo joven de apenas unos meses, desplomado de costado con las patas encogidas contra su vientre. Su pelaje, donde alcanzaba a verse, alguna vez había sido de un castaño brillante y limpio, pero ahora estaba manchado de barro seco y sus propios desechos. Cada aliento estremecía su estrecho pecho. Las costillas sobresalían como dedos bajo la piel. Un ojo, rodeado por un hematoma púrpura en la comisura, se abrió con esfuerzo cuando la luz lo alcanzó. El potrillo intentó levantar la cabeza, lográndolo apenas 1 pulgada o 2, y soltó otro relincho tenso y roto que sonaba a medias como un saludo y a medias como un grito de auxilio. «Oh, Dios», susurró Riley. «Hey, hey, está bien». Observó rápidamente, viejos hematomas a lo largo de los flancos, parches de piel viva donde el pequeño cuerpo se había rozado contra la madera rugosa. Sin comida fresca, sin agua al alcance, solo una pila de suciedad en una esquina y un trozo de heno húmedo y mohoso en otra. Quienquiera que te haya puesto aquí, nunca tuvo la intención de que estuvieras bien. Detrás de ella, Ash avanzó tanto como se atrevió, estirando el hocico sobre el hombro de Riley, lanzando frenéticos respiros calientes hacia el agujero. Sus costados subían y bajaban, y su casco golpeó el suelo una vez, urgente y seco, como si dijera, «Haz algo ya». «Lo veo», dijo Riley, con voz baja y firme, incluso mientras el pulso le rugían los oídos. «Lo veo, grandullón». Se inclinó y rozó con sus dedos el cuello del potrillo. La piel estaba fría, pero no helada. El pulso debajo era rápido y débil. Hipotérmico, deshidratado, pero vivo. «Está bien, pequeño», susurró, suavizando el tono. «Ya estoy aquí». El potrillo parpadeó lentamente, como si tratara de enfocarla a ella y luego a la mole de Ash detrás. Un pequeño suspiro áspero escapó de sus fosas nasales. La cabeza de Ash descendió hasta que su mejilla casi tocó el hombro de Riley, su aliento se sentía caliente contra el cuello de ella. La empujó una vez, no con brusquedad, sino con insistencia. Cuando ella volvió la vista hacia él, sus ojos estaban muy abiertos, ardiendo con una preocupación casi humana. En ese momento, la imagen cobró sentido por completo. Ash había intentado romper la puerta. El hombro magullado, las heridas en su pecho, el pestillo destrozado, todo era de él, lanzando su peso contra la madera una y otra vez. Cuando no pudo entrar, se quedó allí de todos modos, sus cascos moliendo la tierra hasta cavar una zanja, negándose a abandonar el establo. Ni por agua, ni por comida, porque el potrillo todavía estaba allá abajo. No había estado vagando. Había estado manteniendo un perímetro. «Has estado intentando decírselo a alguien», murmuró Riley, con la garganta apretada. «Y nadie escuchó hasta ahora». Ash soltó un largo suspiro tembloroso y tocó brevemente el cabello de ella con su hocico, como en un gesto de gratitud o súplica, ella no sabría decir cuál. De cualquier modo, sabía una cosa con absoluta claridad, esto no había sido un accidente. Y quienquiera que hubiera hecho esto, no contaba con que un caballo oscuro y cansado mantuviera su posición durante 3 días seguidos, esperando a alguien que finalmente entendiera lo que él intentaba decir con tanta desesperación. En el momento en que Riley vio el pecho del potrillo estremecerse con ese aliento fino y frágil, el instinto se activó. Se dejó caer de rodillas junto a la abertura del suelo y presionó su mano contra el radio. «Ranger Earth solicita asistencia veterinaria inmediata en el rancho Black Creek», dijo, con voz tensa y queda. «Tengo un potrillo en estado crítico». Repito, crítico. Posible hipotermia e inanición. La estática crepitó, seguida de una voz calmada pero alerta. «Recibido, Riley. La doctora Rowe está de guardia. Transmite los detalles».
Riley estabilizó su respiración. El potrillo fue encontrado bajo el suelo del establo, oculto. Parece desnutrido, quizás días sin comida ni agua. También hay un caballo adulto aquí, muestra signos de agotamiento y comportamiento defensivo. Hubo una pausa aguda y reveladora. Entonces, la propia doctora Jenner Rowe entró en la línea. Dijiste bajo el suelo, ¿verdad? ¿Y el adulto lo está protegiendo? Sí, respondió Riley, mirando a Ash, que permanecía cerniéndose sobre su hombro como si temiera que ella fuera a desaparecer si parpadeaba. No se ha movido de este establo en días. La doctora Rowe exhaló con fuerza. No dejes que ese potrillo se duerma. Voy en camino. 20 minutos. Recibido. Riley enganchó el radio de nuevo en su chaleco y se inclinó sobre el foso otra vez. Los pequeños huesos del potrillo, cubiertos de pelaje húmedo, asomaban bajo la piel mientras parpadeaba con pesadez hacia ella. Aguanta, pequeño, susurró. La ayuda viene en camino. Se apartó solo cuando se acercó más, estirando el cuello hacia abajo en otro intento ansioso por alcanzar al potrillo. Su aliento sopló cálido sobre la mejilla de Riley, casi desesperado. Tú lo sabías, susurró ella, tocando la mejilla del caballo por medio segundo. Has estado intentando llamar la atención de alguien todo este tiempo. La única respuesta de Ash fue un suave retumbo en su garganta. Un sonido demasiado bajo para ser un relincho, demasiado constante para ser un resoplido, un sonido de enfoque, de deber. 20 minutos después, el rugido agudo del motor de una camioneta cortó el aire frío, seguido por el crujido de los neumáticos sobre las hojas secas. Riley se puso de pie, se sacudió la tierra de las rodillas y salió del establo. La doctora Jenner Rowe bajó de su camioneta, con su cabello pelirrojo recogido en un moño desordenado y un maletín médico ya colgado al hombro. Tenía 37 años y la complexión de alguien que ha pasado su vida combinando la rudeza de la naturaleza con la precisión quirúrgica. Jenny se movía a un paso entre el trote y la carrera. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, incluso antes de alcanzar a Riley. Dijiste que estaba bajo el suelo, tienes que ver esto. Jenny dejó caer su equipo cerca de la entrada del establo, y en el momento en que dio un paso al frente, las orejas de Ash se pegaron hacia atrás, no de forma agresiva, sino rígida por la tensión. Riley levantó una mano. Está bien, Ash. Ella está aquí para ayudar. Ash alternó la mirada entre Riley y Jenny, con las fosas nasales dilatadas, pero no se movió de su puesto. Jenny lo observó pensativa. No es hostil, murmuró. Solo está comprobando quién está al mando. Riley asintió. No dejará que nadie se acerque a menos que yo esté aquí de pie. Bueno, dijo Jenny, ajustando la correa de su linterna frontal, menos mal que no vas a ninguna parte. Regresaron al interior del establo. Jenny se arrodilló junto a la abertura, conteniendo el aliento suavemente mientras apuntaba su linterna hacia abajo. «Oh, cielo», susurró. «Pobrecillo». Trabajaron juntas y con rapidez. Riley se introdujo en el foso, hundiendo primero las rodillas en la capa fría de tierra y paja vieja, mientras Jenny, arrodillada en el borde, le pasaba mantas y el pequeño calentador portátil. Riley deslizó sus brazos bajo el potrillo, con cuidado de sostener su cabeza. «Está helado», dijo ella. «Hipotermia», confirmó Jenny. «Necesitamos introducirle fluidos calientes». Mientras Riley levantaba al potrillo, la cabeza de Ash se asomó por la abertura, observando cada movimiento con una intensidad láser. Cuando Riley finalmente subió al pequeño al establo, Ash retrocedió lo justo para dejar espacio. Ni un centímetro más. Jenny comenzó a trabajar de inmediato. Sus manos, firmes y expertas, se movían sobre la diminuta estructura del potrillo. Las membranas mucosas están pálidas, murmuró. El pulso es débil. Si no lo hubieras encontrado esta noche, Riley, lo sé.
Levántale la cabeza, instruyó Jene. Riley acunó al potrillo mientras Jene colocaba un catéter con precisión y colgaba una bolsa de fluidos calientes de un clavo que sobresalía de la pared del establo. Mientras el líquido comenzaba su goteo lento hacia la vena del pequeño, Jene lo envolvió en una manta térmica y colocó el calentador cerca de su flanco. El potrillo soltó un relincho diminuto y quebrado, apenas un soplo de sonido. «Hey, hey, tranquilo», consoló Jene, acariciando la frente estrecha. «¿Estás bien? Te tenemos». Cuando el potrillo giró levemente la cabeza hacia Ash, Jene parpadeó. «Lo reconoce». «Eso parece», dijo Riley en voz baja. «Me hace pensar que no fueron abandonados aquí. Fueron retenidos». Jene no respondió de inmediato. Estaba mirando al potrillo y luego al establo, después a la puerta que Ash había estado custodiando. Finalmente, se puso de pie. «Déjame echarle un vistazo al grandullón». Ash se tensó cuando Jene se acercó, pero Riley puso una mano sobre su pecho. «Todo está bien, Ash. Deja que te revise». Él exhaló con voz temblorosa y luego permitió que Jene lo rodeara. De cerca, la magnitud total de sus heridas era imposible de ignorar. Jene presionó suavemente el hombro hinchado. Ash hizo una mueca, pero no se alejó. «Esto es por impactos repetidos», dijo Jene en voz baja. «Días de golpes». Se agachó para examinar los largos raspones que cortaban el pelaje en el pecho de Ash. Algunos eran recientes y de un rojo irritado, otros eran más viejos y tenían costra. Estas marcas, Jene levantó una pata delantera, rotándola con suavidad. Son de él embistiendo esta puerta una y otra vez, intentando romperla, intentando llegar hasta el potrillo. Riley tragó saliva. Debió de escucharlo llorar bajo el suelo e intentó destrozar el establo para salvarlo, añadió Jene. Riley no pasó por alto las fibras ásperas enredadas levemente alrededor del cuello y las patas delanteras de Ash. «¿Eso es cuerda?», preguntó Riley. Jene pasó el pulgar sobre ella. «Cuerda cortada. Un tajo limpio de cuchillo. Alguien lo ató y alguien lo soltó». «No», corrigió Riley en voz baja. «Él mismo se liberó». Jene se incorporó y caminó hacia la puerta del establo. Deslizó sus dedos enguantados por las marcas de palanca recientes alrededor de las bisagras y luego tocó el candado brillante. «Este candado no estaba aquí antes», dijo. «Es nuevo». «Y la madera», señaló Riley, «ese astillamiento en el marco es fresco, no está desgastado por el clima. Alguien forzó esta puerta para cerrarla». Jene retrocedió, mirando el establo, luego al potrillo y finalmente a Ash. «Esto no fue un accidente», dijo con firmeza. «Esto no fue negligencia. Esto fue un confinamiento deliberado». La piel de Riley se erizó. «¿Quién encerraría a un potrillo bajo el suelo?». «Esa es la cuestión», dijo Jene, con la voz tensa. «La gente no esconde animales vivos a menos que valgan algo o a menos que alguien no quiera que los encuentren». Riley contempló las tablas del suelo y el polvo, los surcos desgarrados en la tierra afuera y los hematomas de Ash. «Alguien escondió al potrillo. Alguien ató a Ash. Alguien intentó mantener este establo cerrado». Su mente buscó automáticamente el único nombre que conectaba al rancho con algo remotamente peligroso: Mara Ellington, desaparecida hacía 6 meses. El departamento del sheriff había cerrado el caso discretamente como una desaparición voluntaria. Pero Riley había visto la mirada en los ojos de Mara la última vez que hablaron, la inquietud de alguien que sabía que algo no estaba bien. Mara había afirmado que andaba notando cosas en el rancho. Vehículos extraños por la noche, caballos que desaparecían, sombras en la línea de los árboles, y ahora había un potrillo escondido bajo el suelo de su establo. El pulso de Riley se aceleró con un ritmo más fuerte. «Esto está ligado a Mara», dijo en voz baja. Jene levantó la vista bruscamente.
¿Crees que la dueña estaba involucrada? No, no, respondió Riley. Creo que ella intentaba detener algo, y tal vez alguien la detuvo a ella primero. Durante un largo momento, nada se movió en el establo, excepto el goteo lento de la vía intravenosa y el leve temblor del potrillo bajo la manta. Ash, aún rígido en su propósito, movió las orejas hacia adelante, detectando el cambio en la respiración de Riley. Ella exhaló por la nariz, con semblante firme. Tengo que registrar la casa. Jenny asintió. Ve. Yo me encargo del pequeño. ¿Estás segura? Segura. Pero ten cuidado, Riley. Si alguien hizo esto deliberadamente, podría regresar. Riley vaciló en la puerta del establo. Lanzó una última mirada a Ash, leal, maltrecho e inamovible. Él le devolvió la mirada con esos ojos oscuros y ardientes, y algo dentro de ella cambió. Ash había intentado salvar al potrillo. Ash había montado guardia durante días. Ash había elegido. Quédate con Jenny, le susurró. Volveré enseguida. Ash no se movió, pero su mirada atormentada la siguió hasta que ella desapareció en la pálida luz de la mañana. Mientras Riley cruzaba el patio hacia la casa principal, el viento agitaba los pinos, trayendo consigo el aroma a polvo viejo, secretos fríos y una pregunta que aún no sabía cómo responder. Si Mara Ellington nunca dejó este rancho por voluntad propia, ¿qué ocurrió exactamente en el establo número 4? ¿Y por qué un caballo fue el único que intentó contarle la verdad al mundo? La puerta de la casa del rancho se abrió con un gemido largo y chirriante que resonó en el patio vacío. Riley cruzó el umbral, con una mano deslizándose automáticamente hacia la linterna de su chaleco. El frío dentro de la casa se sentía distinto al frío del exterior, era más pesado, como si algo se hubiera sentado en las paredes durante los últimos 6 meses y se negara a marcharse. Recorrió el interior de la cabaña con la luz. Lo primero que notó fue la ausencia del único olor para el que se había preparado, la podredumbre. No había rastro de descomposición, ni ese dulzor enfermizo que acompaña a los animales muertos. Lo que sea que hubiera pasado aquí, no incluía un cuerpo abandonado. Pero ese fue el único consuelo que encontró. Sobre la mesa de la cocina había una taza de cerámica, todavía medio llena de un café que hacía mucho tiempo había criado una capa de moho. Junto a ella, un periódico de hace semanas, amarillento y curvado en los bordes, dejado abierto como si alguien lo hubiera estado leyendo durante el desayuno. Riley se movió despacio, sus botas levantando finas capas de polvo. El haz de luz captó el perchero junto a la puerta. Una chaqueta de invierno de mujer colgaba allí, de color azul marino, desgastada en las mangas y claramente usada. A su lado, una bufanda de lana tejida con rayas de color verde azulado desteñido. Ambas intactas, sin mover, como si alguien hubiera planeado tomarlas al salir pero nunca llegara tan lejos. Miró hacia abajo. Las botas de senderismo de Mara Ellington estaban junto a la alfombrilla, apuntando hacia la puerta, con los cordones sueltos y las suelas cubiertas de barro viejo y seco. No se habían usado bajo la lluvia, la nieve o el deshielo, solo tierra, y no habían sido tocadas desde entonces. A Riley se le revolvió el estómago. Todo en la habitación sugería la misma y aterradora verdad. Mara se había levantado de esa mesa, caminó hacia la puerta y nunca regresó. Muy bien, susurró Riley, dirigiendo la luz hacia la sala de estar. ¿Qué estabas haciendo la noche que desapareciste? Las fotos aún decoraban la repisa de la chimenea. Mara sonriendo junto a una yegua alazana, Mara con un grupo de jinetes, Mara apoyada en Ash cuando él tenía solo 3 o 4 años, con la cabeza del caballo descansando sobre su hombro. Riley se detuvo en esa imagen. Incluso entonces, Ash tenía la misma mirada alerta y sensible, la misma consciencia. Riley movió la luz hacia el escritorio junto a la ventana. Si Mara había estado investigando algo, lo que fuera, podría haber un registro. Los cajones del escritorio contenían papeleo rutinario, recibos de alimento,
facturas viejas del veterinario, planes de rotación de pastos. Nada inusual a primera vista. Pero mientras Riley se arrodillaba para revisar los cajones inferiores, el destello de algo fuera de lugar captó su atención, el borde roto de un papel. Provenía del estrecho hueco entre la pata trasera del escritorio y la pared. Riley se agachó, inclinó su linterna y divisó un cuaderno medio arrugado encajado profundamente bajo la mesa. Metió la mano, con los dedos rozando el polvo y astillas sueltas, y lo liberó. Era medio diario, literalmente la mitad, arrancado por el lomo, separado del resto. La tapa estaba rayada y ligeramente deformada, con los bordes doblados donde alguien lo había empujado apresuradamente para esconderlo. Riley abrió el cuaderno. Algunas páginas estaban en blanco, otras llenas de trazos de escritura apresurada, nítidos, desiguales, que se volvían más frenéticos a medida que se acercaba a la entrada final. La última página la dejó helada: si desaparezco, no dejes que él se los lleve. Riley se quedó mirando las palabras hasta que su pulso pareció golpear contra el interior de su cráneo. Él. Ellos. Su mente tropezó con las posibilidades. ¿Se refería con ellos a así al potrillo? ¿O había más caballos? ¿Otro grupo? ¿Una operación más grande? ¿Y quién era él? El hombre al que Mara temía. Alguien que conocía, alguien de la zona, alguien conectado con ese rumor fantasmagórico de tráfico de caballos que ella había mencionado a la gente meses atrás. Riley tragó saliva y pasó el pulgar por el lomo roto del diario. Mara no se había ido voluntariamente. Ni de broma. Riley se puso de pie con el diario en la mano y salió de la casa. Necesitaba respuestas rápido. El vecino más cercano vivía a más de media milla por el camino de tierra, un hombre llamado Ethan Wilder, que había estado en este valle más tiempo que las propias rocas. Si Mara había hablado con alguien antes de desvanecerse, habría sido con Ethan. El motor de la camioneta rugió mientras Riley salía del camino de grava y se dirigía por la carretera serpenteante. Las agujas de pino crujían bajo sus neumáticos. El cielo arriba se había tornado de un azul pizarra frío. La cabaña de Ethan estaba resguardada entre dos grandes álamos, con el humo subiendo suavemente desde la chimenea. Él salió al porche antes de que Riley llegara a llamar. «Riley Ear», saludó él, limpiándose las manos en una vieja camisa de franela. «No te he visto en un tiempo. ¿Está todo bien?» Riley no perdió el tiempo. «Es sobre Mara». El rostro curtido de Ethan se tensó. «Me imaginé que podría ser eso. Eres la primera ranger que pone un pie en su propiedad desde que se cerró el caso». «Cerrado no significa resuelto», terminó Riley. Ethan hizo una mueca. «No, no lo significa». Ella le explicó lo que había encontrado: el potrillo escondido bajo el suelo, custodiando el establo número 4 durante días, el candado nuevo, las marcas de palanca en la puerta, las heridas y el diario. El aliento de Ethan se entrecortó. «Ella estaba tras algo», dijo finalmente, pasando una mano por su barba canosa. «Me dijo semanas antes de desaparecer que se había topado con un lío más grande de lo que esperaba». «¿Qué tipo de lío?» Ethan volvió al interior un momento y regresó con una pequeña lata de tabaco suelto. Ya no fumaba, pero el movimiento de enrollar y desenrollar la bolsa parecía ayudarle a organizar sus pensamientos. «Creía que alguien aquí en el condado estaba moviendo caballos hacia el sur», dijo. «Y no de forma legal. Ejemplares caros, rápidos, a veces ganado de cría». Afirmaba haber visto camiones pasar por los caminos secundarios de noche. Riley frunció el ceño. «¿Por qué no lo denunció?» «Oh, lo hizo», Ethan soltó una risa amarga. «Solo que no a la gente adecuada. No confiaba en el sheriff de aquel entonces, que ya se ha ido, gracias a Dios. Pero me dijo que pensaba que alguien la vigilaba».
decía que cada vez que sacaba el tema de esos malditos caballos, divisaba un jeep plateado estacionado cerca de la línea de árboles. El pulso de Riley dio un vuelco. ¿Un jeep plateado? Repitió. ¿Estás seguro? Tan seguro como que estoy aquí parado. Yo mismo lo vi, ¿sabes? Una noche, estacionado fuera del camino de tierra detrás de su rancho. No le di mucha importancia en ese momento, Ethan tragó saliva con los hombros pesados. Ojalá lo hubiera hecho. Riley cerró su cuaderno lentamente. Ethan, la noche que desapareció, ¿viste algo más? Él vaciló. Solo que sus luces seguían encendidas alrededor de las 11. Cuando volví a mirar a la mañana siguiente, todo el lugar estaba oscuro y no había señales de que se hubiera ido por su cuenta. Ethan bufó. ¿Mara? Ni hablar. Esa mujer no iba a ningún lado sin sus botas, su rifle y esa maldita bufanda. Y las tres cosas seguían colgadas junto a su puerta la última vez que miré. Riley sintió que algo frío le recorría las costillas. Gracias, le dijo con voz queda. Esto ayuda más de lo que crees. Ethan miró más allá de ella, hacia la silueta oscura de las montañas. Averigua qué le pasó, Riley. Ella no se merecía lo que sea que haya ocurrido. Lo haré, prometió Riley. Cuando regresó al rancho, la tarde se deslizaba hacia la noche, bañando los edificios con una luz naranja intensa. Jenny seguía con el potrillo, Comet, que ahora yacía envuelto en mantas, con el pecho subiendo un poco más fuerte con cada respiración. As montaba guardia a su lado, con las orejas moviéndose ocasionalmente ante cada crujido del bosque. Riley apoyó la mano en la puerta del establo y exhaló despacio. ¿Encontraste lo que necesitabas? Preguntó Jenny sin levantar la vista. Más preguntas, murmuró Riley. Pero sí, también algunas respuestas. Se sentó en un cubo de comida invertido y abrió el medio diario de nuevo. Las primeras entradas eran simples notas sobre el clima, rotaciones de pasto o reparaciones necesarias en el techo. Pero, lenta y sutilmente, el tono cambiaba. La caligrafía se apretaba. Las palabras se amontonaban, vi huellas junto a la valla. El mismo patrón que antes. As volvió a actuar asustado hoy. No dejaba de señalarme el establo 4. Juraría que anoche oí algo. Voces. Motor. Tal vez falte un potrillo en el rancho de McKinley, a 2 condados de distancia. ¿Podría estar relacionado? Riley pasó más páginas. Podría ser hora de decírselo a alguien. No estoy segura de en quién puedo confiar. Si tengo razón, esto es algo más grande que caballos robados. As lo sabe. Él siempre lo sabe primero. Luego, la última entrada intacta antes de que comenzaran las páginas arrancadas, si algo sucede, el establo 4 es el lugar donde buscar. Riley cerró el diario. Miró a As, la forma en que permanecía presionado protectoramente contra el costado de Comet, la manera en que ocasionalmente bajaba la cabeza como para asegurar al potrillo que él estaba allí. Fragmentos de las notas de Mara flotaron de vuelta en su mente, él siente el peligro. Siempre me señala el establo 4. Lo sabe antes que yo. Riley tocó la madera a su lado. As había estado intentando mostrarle a alguien. No solo que el potrillo estaba allí, sino que algo le había sucedido a Mara. Él montó guardia en el lugar donde ella fue atacada. Se negó a irse, incluso estando hambriento. Defendió a Comet cuando nadie más sabía que el potrillo existía. As no solo había estado esperando. Había estado recordando. Riley sacó su libreta de Ranger y escribió cada línea, perfilando la imagen, sujeto probablemente confinado intencionalmente. El perpetrador regresó al rancho después de que Mara desapareciera. Motivación ligada al tráfico ilegal de caballos.
Testigo primario sobreviviente, semental adulto. Hizo una pausa y añadió una línea más: encontrar a Mara. Afuera, el viento sacudía las persianas sueltas. Y en algún lugar profundo entre los pinos, algo se movió, suave, fugaz, casi como pasos. Riley cerró su libreta. Jenny, dijo en voz baja. Creo que esto no fue solo crueldad. Creo que esto es la escena de un crimen. Jenny no levantó la vista. Ias, ¿qué crees que es él? Riley observó cómo el caballo apoyaba su hocico en el pequeño y frágil lomo de Comet. Un testigo, susurró. Y un sobreviviente. Y lo sentía ahora, en lo profundo de sus huesos, Ash era también el único que quedaba que sabía toda la verdad sobre lo que le ocurrió a Mara Ellington. Para el final de la tarde, los últimos restos del sol se habían hundido tras la cresta, cubriendo el rancho Black Creek con un oro crepuscular y sombras largas. Riley permanecía justo afuera del establo, con el diario medio roto aún en sus manos. Sus palabras resonaban en su mente como una advertencia susurrada demasiado tarde: si desaparezco, no dejes que él se los lleve. El relato de Ethan Wilder resonaba con la misma fuerza: el jeep plateado, las visitas nocturnas, los temores susurrados sobre el tráfico de caballos. La red se estaba cerrando y Riley sentía la presión entre sus costillas. Activó su radio. Aquí Ranger Hart. Posible evidencia de confinamiento deliberado de animales, entrada forzada y vínculo potencial con un caso de persona desaparecida, Mara Ellington. Solicito apoyo inmediato de las fuerzas del orden. La estática crepitó y luego una voz profunda y familiar respondió: aquí el sheriff Cole Maddox. Voy en camino. Mantén la escena segura. No toques nada más. Recibido. 30 minutos después, más rápido de lo que el trayecto debería haber permitido, el rugido del motor de una camioneta cortó el silencio del patio del rancho. Una patrulla del sheriff entró por la puerta torcida, con los faros barriendo el polvo, la casa y los viejos establos, deteniéndose finalmente en Riley. El sheriff Cole Maddox bajó, un hombre alto, de hombros anchos, de unos 40 y tantos años, con su chaqueta oscura ondeando brevemente al viento. Su rostro estaba esculpido en líneas duras que rara vez se suavizaban, pero cuando vio el flanco magullado de Ash y al potrillo envuelto en mantas cerca del calentador, una sombra cruzó su expresión. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró entre dientes. Riley le informó desde el principio: el extraño comportamiento de Ash, la puerta del establo dañada desde el exterior, el candado nuevo y las marcas de palanca, el potrillo oculto bajo las tablas del suelo. Cuando terminó, la mandíbula de Maddox se tensó. ¿Y la madre?, preguntó él. Desaparecida, dijo Riley suavemente. Posiblemente la madre, posiblemente conectada con Mara. Maddox apretó la correa de su cinturón de armas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto, dijo, escaneando el establo y el rancho a su alrededor, no se parece en nada a un caso de propiedad abandonada. No, no lo era. Parecía la escena de un crimen disfrazada de una. Maddox caminó en un círculo lento por el patio antes de regresar junto a Riley, con sus botas crujiendo sobre las agujas secas de pino. Se detuvo a su lado, con expresión ilegible. «Sabes», comenzó en voz baja, «el expediente de Mara Ellington, técnicamente nunca se cerró». Riley frunció el ceño. «Pensé que lo dictaminaron como desaparición voluntaria». «Lo hicieron», admitió Maddox. «Pero esa no fue mi decisión». Miró hacia el establo, hacia Ash, con los ojos entrecerrados como si piezas que había mantenido separadas durante mucho tiempo se estuvieran alineando. Lo llamaron desaparición sospechosa. No había suficientes pruebas para investigar, dijo. Pero nunca creí que ella simplemente se hubiera marchado. ¿Por qué no?, preguntó Riley. La mirada de Maddox se fijó en el establo número 4. Porque la misma semana que Mara se desvaneció, Ash también desapareció. Riley parpadeó.
La misma noche, el mismo establo. Ash no había estado vagando libre por el monte, había sido capturado o ahuyentado por la misma persona que se llevó a Mara. Se le oprimió la garganta. Ash había regresado al rancho, no porque estuviera perdido, sino porque buscaba lo que había perdido. Revisemos las cámaras, dijo Maddox, caminando a grandes zancadas hacia el pequeño cuarto de equipos adosado a la parte trasera de la casa del rancho. El interior era tenue y frío. Una fina capa de polvo cubría los estantes metálicos y los viejos cubos de comida. Riley encontró primero la cámara de seguridad caída. La carcasa estaba agrietada y el soporte de montaje arrancado de los tornillos. ¿Se cayó?, preguntó ella. Maddox sacudió la cabeza. Mira el ángulo. Alguien tiró de ella. Riley levantó el cable que colgaba de la pared. El corte al final era limpio y recto. No es daño por el clima, murmuró Maddox. Un cuchillo. Uno afilado. Encontraron el viejo disco duro en un cajón bajo el escritorio. Riley lo conectó a un lector portátil que llevaba Maddox. La pequeña pantalla cobró vida. Imágenes granulosas con marcas de tiempo de hacía meses. Cámara 1, valla frontal, parpadeo, estática, la señal murió abruptamente. Cámara 2, lado oeste del granero, una sacudida, un borrón y luego oscuridad. Cámara 3, patio del rancho, el encuadre se estremeció violentamente, como si alguien lo hubiera golpeado con algo pesado. Maddox se inclinó, frunciendo el ceño. Quien hizo esto sabía dónde estaban las cámaras y las inutilizó en orden, desde el perímetro exterior hacia adentro. Un enfoque clásico. Si alguien quería ocultar el movimiento hacia la propiedad, directo al establo, susurró Riley. Exactamente. Apareció el último clip superviviente, la cámara del establo número 4. La imagen tembló y luego se estabilizó lo justo para captar un destello distintivo. Un par de faros, bajos, estrechos, con un matiz blanco azulado. Riley sintió un vuelco en el pulso. Eso no es una camioneta. No, asintió Maddox. Eso es un jeep. Plateado, tal vez. La voz de Ethan Wilder se reprodujo en su mente. Vi un jeep plateado estacionado junto al camino de tierra la noche que Mara desapareció. El aire en la pequeña habitación se sintió de pronto más enrarecido. Sheriff, dijo Riley en voz baja, tenemos que encontrar a quien conduzca ese jeep. Ya está en mi lista. Salieron de nuevo al patio. Y fue entonces cuando escucharon el sonido, un motor acercándose, uno familiar. La grava crujió cerca de la puerta. Un jeep plateado entró en la entrada, cubierto de polvo denso a lo largo del parachoques. Un faro estaba ligeramente desalineado, el mismo ángulo, la misma altura que el destello en las imágenes de la cámara. Riley y Maddox intercambiaron una mirada. Un hombre bajó del vehículo. Chaqueta oscura, botas robustas, hombros anchos y un rostro que vestía una arrogancia casual como si fuera una insignia. Se dirigió hacia ellos con la confianza natural de alguien que ha ensayado su excusa. Buenas tardes, gritó. Me llamo Lial. Lial Brenner. Creo que uno de mis caballos puede haber vagado hasta aquí. Vi la puerta abierta. La mirada de Maddox se deslizó hacia el jeep, hacia los neumáticos salpicados de barro y luego de vuelta a Lial. No hubo saludo. Riley no pasó por alto el cambio en la postura de Ash al otro lado del patio, las orejas se dispararon hacia adelante, el cuello se arqueó y sus músculos se tensaron como cuerdas de arco. El semental emitió un resoplido agudo y vibrante. Los ojos de Lial se desviaron hacia el caballo y sonrió con superioridad. Vaya, vaya, miren quién sigue por aquí. No esperaba ver a este todavía dando guerra. Riley se erizó. Nadie hablaba de un caballo así a menos que tuviera algo que ocultar. ¿Qué le trae por aquí exactamente hoy?
Preguntó Madix. Ya se lo dije. Un caballo perdido. Lial se encogió de hombros. Pensé que tal vez habría vagado por este camino. ¿Usted posee caballos? Preguntó Riley, dejando que su tono se volviera plano. Tenía algunos, dijo Lial, rascándose la mandíbula. Vendí la mayoría. Un par se escaparon. Hizo un gesto vago. Pensé en revisar el viejo lugar. Madix no parpadeó. Este rancho está bajo una investigación activa. Se quedará en este lado del patio. ¿Investigación? Repitió Lial a la ligera, aunque sus ojos se afilaron. ¿Por qué asunto oficial? No es de su incumbencia, dijo Madix. Pero la forma en que la mirada de Lial se movía rápida y calculada le dijo a Riley que él ya sabía exactamente qué estaban investigando. Ash se movió con súbita precisión, dando un paso adelante para interponer su cuerpo directamente entre Riley y Lial. Su cola se puso rígida, sus fosas nasales se dilataron mientras soltaba un aliento largo y áspero. Pegó las orejas hacia atrás y bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo. La postura clásica de un semental listo para defenderse. La sonrisa de Lial flaqueó. Ese caballo siempre fue un dolor de muelas, murmuró. La sangre de Riley se heló. Usted lo conoce. Lial se encogió de hombros de nuevo, demasiado rápido. Condado pequeño. Todo el mundo conoce a todos los caballos. Pero su tono decía algo completamente distinto. Ash mantuvo su posición, con los ojos clavados en Lial con un odio que Riley nunca había visto en un animal. Un recuerdo bullía detrás de esa mirada. Un recuerdo de miedo, de violencia, de algo hecho en la oscuridad. Algo hecho por el hombre que estaba frente a ellos. Lial caminó en un círculo lento por el patio, fingiendo una curiosidad ociosa, pero sus ojos se movían con precisión quirúrgica. Miró el establo número 4 durante demasiado tiempo. Lanzó una mirada rápida a la puerta de la casa del rancho. Inclinó la cabeza hacia el suelo, donde las marcas de arrastre todavía se trazaban débilmente en el polvo. Luego se agachó, fingiendo recoger una piedra al tiempo justo para borrar las marcas con su bota. A Riley se le cortó la respiración. Él no estaba buscando un caballo. Estaba buscando cuánta evidencia habían descubierto. ¿Encontraron algo interesante en ese establo? Preguntó Lial, levantando la barbilla hacia la puerta como si intentara no parecer interesado. La respuesta de Madix fue lo suficientemente fría como para congelar el acero. Esa es una escena del crimen activa. Nadie se acerca. ¿Crimen, dijo Lial, fingiendo una risita. Suena serio. Lo es. Lial tragó saliva, un gesto breve y rígido. Riley lo notó, él sabía que estaban tras su pista. Una ráfaga de viento sacudió el revestimiento suelto del granero. Ash golpeó la tierra con el casco, resoplando con fuerza, con los músculos temblando por la necesidad de arremeter. Lial retrocedió hacia su jeep con las manos metidas en los bolsillos. Bueno, dijo con naturalidad. Si ven una yegua castaña con una mancha blanca en la cara, llámenme. Lo haremos, respondió Madix, con voz de grava. Lial abrió la puerta del jeep. Justo antes de subir, hizo una pausa y se dio la vuelta, sus ojos se clavaron en los de Riley, oscuros y afilados, con el resto de su rostro totalmente inmóvil. Está escarbando en algo en lo que no debería, Ranger, dijo en voz baja, recortando cada palabra. Tenga cuidado con lo que desentierra. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada e inconfundible. Lial dio un portazo, aceleró el motor y salió por la puerta sin mirar atrás ni una sola vez. Pero así lo siguió con la mirada. Después de que el jeep de Lial Brenner desapareciera por el camino de tierra, Riley permaneció en el patio con el frío calándole la chaqueta y un nudo apretándose tras sus costillas. Cada instinto le decía lo mismo, si se marchaba,
esto no terminaría, solo se volvería más fácil para él. Miró hacia el establo número 4. En el interior, Comet yacía envuelto en mantas cerca del calentador portátil, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo superficial y frágil. Ash permanecía en el umbral, como lo había hecho todo el día, con la cabeza baja y las orejas atentas, un centinela oscuro y silencioso contra la noche que acechaba. Riley tomó su decisión. Caminó de vuelta a su camioneta, sacó una manta de lana doblada, una linterna, una caja de cartuchos de repuesto y la escopeta de cañón corto que guardaba tras el asiento para emergencias. Luego regresó al establo y dejó las cosas justo dentro de la puerta. «Parece que nos quedaremos a dormir», murmuró. El aire interior estaba más frío que durante el día, pero más cálido que afuera gracias al suave zumbido del calentador. Riley desdobló la manta sobre una silla de metal plegable que arrastró desde una esquina y la colocó cerca de la abertura del establo, lo suficientemente cerca como para tocar el hombro de Ash si extendía la mano. La escopeta descansaba al alcance de su brazo contra la pared. El radio enganchado a su chaleco permanecía encendido. Comet se movió una vez, dejando escapar un relincho tenue y ahogado. Ash movió una oreja hacia atrás al oír el sonido, y luego hacia adelante de nuevo, hacia el patio abierto, sin abandonar la vigilancia. Riley se sentó, envolviéndose los hombros con la manta. «Está bien», susurró, más para calmarse a sí misma que a otra cosa. «Estoy aquí. Yo hago la guardia esta noche». Ash cambió su peso, angulando su cuerpo de modo que quedó a medias frente a ella y a medias hacia la oscuridad abierta, como si hubiera decidido que, si algo venía por ellos ahora, tendría que pasar por encima del primero. Afuera, la luz se drenó del cielo hasta que el mundo se redujo al suave resplandor del calentador, la pálida bruma de su aliento en el frío y la silueta de un caballo que se negaba a dormir. A medida que la noche se profundizaba, el viento cobró fuerza. Bajaba de la cresta en ráfagas largas y huecas que empujaban los pinos que rodeaban el rancho, convirtiéndolos en un coro de voces bajas y lúgubres. El techo de metal corrugado del granero vibraba bajo cada embestida, tintineando y gimiendo como algo que intenta soltarse. Riley escuchaba de la forma en que se escucha en terreno hostil, distinguiendo entre lo natural y lo incorrecto, el crujido de la madera, el roce de la hierba seca, un chasquido distante, quizás una rama cediendo bajo el peso de la nieve vieja. Al principio se dijo que era un alce, o tal vez un coyote curioseando. Las faldas de las montañas de San Juan estaban llenas de movimiento nocturno, pero Ash le decía lo contrario. Cada vez que un sonido particular provenía de los árboles detrás del rancho, agudo y fuera de ritmo con el viento, el cuerpo de Ash se ponía rígido. Sus orejas se disparaban hacia adelante, el cuello se arqueaba, las fosas nasales se dilataban. Seguía el ruido con absoluta precisión, no como un animal asustado por las sombras, sino como uno que reconoce un patrón que ya conoce. Riley tocó su costado. Sus músculos temblaban, no de miedo, sino de una preparación enfocada. «Sí», susurró ella. «Yo también lo oigo». La siguiente vez, el crujido sonó más cerca. Ahora se distinguía el chasquido quebradizo de una bota pesada sobre madera congelada. Riley se levantó de la silla y agarró su linterna. Salió al patio manteniéndose agachada, barriendo con el haz de luz el suelo pisoteado cerca del establo. Bajo una fina película de nieve derretida y vuelta a congelar, las vio, huellas de botas frescas, de bordes nítidos, aún no suavizadas por el viento o el tiempo. El patrón de la suela era claro, angular, nada parecido a la suya o a la de Maddox. Rodeaban el establo, se acercaban peligrosamente a la puerta y luego se curvaban de vuelta hacia la línea de árboles detrás de la propiedad. Esas huellas no habían estado allí a la luz del día. «Hijo de», respiró, levantando su teléfono para tomar varias fotos rápidas. Transmitió por radio las coordenadas y una breve descripción al sheriff Maddox. Alguien había regresado. Alguien que sabía exactamente qué establo guardaba exactamente lo que necesitaba. Lial no había terminado. De vuelta en el establo número 4, Riley revisó la puerta.
Bajo la luz de su linterna, la madera dañada alrededor del pestillo se veía diferente ahora, peor. Las muescas que había visto antes se habían profundizado, astillas frescas estaban esparcidas como fragmentos de hueso pálido en la base del marco. Una fina viruta de madera se curvaba en una tira cruda de color miel que no había tenido tiempo de oscurecerse por el aire o el polvo. El daño no era viejo. Alguien había intentado palanquear esta puerta de nuevo, recientemente, después de que ella y Maddox hubieran dejado el patio. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Tragó saliva, apagó la linterna y presionó la espalda contra la fría pared del establo, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra filtrada por la luna. Desde detrás del rancho, tenue y distante, un estrecho haz de luz blanca barrió brevemente entre los troncos de los árboles, unos faros bajos, deslizándose sobre la corteza como un fantasma. Las luces se apagaron casi tan rápido como aparecieron, tragadas por la oscuridad. Pero Riley ya había reconocido el color, el ángulo y la altura. Un Yi. Se inclinó hacia sí y susurró, «Es él». Soltó un fuerte resoplido, el aliento saliendo en espesas ráfagas blancas, mientras sus cascos rascaban la tierra. Comet se agitó entre la paja, dejando escapar un sonido débil y ansioso, detectando el cambio en el ambiente. El juego había cambiado. El sonido vino después, suave, deliberado, mucho más cerca que antes. Un crujido cerca del establo contiguo. El roce de la ropa contra la madera vieja. El chirrido de una bisagra apenas movida. El agarre de Riley sobre la escopeta se tensó. Se deslizó hacia el rincón más oscuro del granero, posicionándose donde pudiera ver la entrada del establo sin ser vista. No podía arriesgarse a disparar a menos que no tuviera otra opción, no con Comet yaciendo expuesto y frágil justo detrás de ella. Una sombra se separó de la oscuridad mayor. Un hombre apareció a la vista, moviéndose con una cuidadosa intención depredadora. Incluso con la escasa luz, Riley reconoció la complexión, la cadencia de su zancada y la inclinación de sus hombros. Lial Brenner. Él se movió a lo largo del costado del establo con la familiaridad de alguien que ya había recorrido este tramo antes. Se detuvo ante la puerta del establo número 4, agachándose para pasar la mano ligeramente sobre el marco dañado, inspeccionando su trabajo anterior. Cree que todavía es el dueño de este lugar, se dio cuenta Riley. Cree que todavía es dueño de lo que hay dentro. 3 objetivos, ahora cristalizados por todo lo que había aprendido: borrar la evidencia, recuperar a Comet y eliminar a la única Ranger que sabía demasiado. Riley salió de la esquina. Brenner, dijo con firmeza. Él giró sobresaltado, pero se recuperó con una velocidad inquietante. La tenue luz del patio abierto cruzó su rostro, endureciendo sus rasgos en algo afilado y peligroso. Te lo dije, dijo en voz baja, entornando los ojos. No deberías estar husmeando por aquí. Aléjate del establo, ordenó Riley. Ahora. Él esbozó una sonrisa delgada y sin humor. ¿O si no qué? ¿Vas a dispararme con tu pequeño caso de rescate justo detrás de ti? Se movió más rápido de lo que ella esperaba. En 2 zancadas, cerró el espacio entre ellos y hundió su hombro contra ella, estampándola contra el riel de la cerca fuera del establo. La escopeta se sacudió en su agarre, la sujetó por puro instinto, con el aliento escapando de su pecho por el impacto. Lial le agarró el antebrazo y lo retorció, intentando arrebatarle el arma de las manos. Riley pivotó y hundió su puño en las costillas de él. Él gruñó, pero no la soltó, su agarre estaba alimentado por algo más feroz que la ira, el pánico. La empujó contra la tierra húmeda, inmovilizándole el hombro con la rodilla. La grava se clavó en su espalda. El frío golpeó la piel expuesta de su cuello. Te dije que te marcharas, gruñó él, con el aliento agrio por el alcohol y la bilis. Tuviste tu advertencia. Riley le asestó un codazo hacia arriba, alcanzando su mandíbula y obligándolo a quitarle el peso de encima lo justo. Intentó alcanzar su radio, pero él lo apartó de un golpe con un gruñido.
Un destello captó el rabillo del ojo de Riley. Lial sacó un cuchillo del interior de su chaqueta, una hoja dentada compacta, del tipo que se usa para cortar cuerdas y cables limpiamente. El tipo de hoja que había cortado el sistema de cámaras de Mara sin vacilación. No lo hagas, siseó Riley, girándose para proteger su abdomen. Él lanzó un tajo. Ella levantó el antebrazo por instinto. El cuchillo rasgó su manga, la tela cedió con un susurro de tela desgarrada y el aguijón frío del aire contra una línea superficial en la piel. No sabes con qué te estás metiendo, gruñó él. Esto se suponía que debía ser simple. Solo caballos, solo dinero, hasta que ella metió las narices. Y ahora tú. Levantó el cuchillo de nuevo y la noche explotó en sonido. Un rugido alto y estridente, pero sostenido por una furia pura. Los cascos tronaron contra la tierra compacta. ¡As! El semental embistió a Lial como una roca en movimiento. Su hombro golpeó el torso del hombre con tal fuerza que los pies de Lial se despegaron del suelo. Salió volando hacia atrás, deslizándose por el patio embarrado y aterrizando pesadamente de costado. Riley rodó para alejarse, aspirando aire, con el pulso rugiendo en sus oídos. As se plantó entre ella y Lial, con el pecho agitado y las patas firmes. Sus orejas estaban pegadas al cráneo y mostraba los dientes. Golpeó sus cascos delanteros contra el suelo, levantando nubes de tierra y grava, el impacto vibró a través de la tierra. Lial gimió, poniéndose de rodillas con una mano presionada contra las costillas. Maldito fenómeno, escupió, tambaleándose para ponerse de pie. Debí haberte sacrificado la primera vez. As dio un paso al frente, con la cabeza baja a una altura letal, cada línea de su cuerpo comunicaba que un solo movimiento más hacia ella, y él terminaría el trabajo. Por un segundo eléctrico, Riley pensó que Lial intentaría arremeter contra ambos a pesar de todo, con el cuchillo aún empuñado en su mano. En su lugar, el hombre dio media vuelta y echó a correr, huyendo hacia la cerca trasera y la oscura línea de árboles más allá. Riley agarró la escopeta del suelo y salió disparada tras él. El barro succionaba sus botas. Sus pulmones ardían con el aire gélido. As también surgió hacia adelante, corriendo en paralelo, manteniéndose siempre ligeramente entre Riley y Lial, su escudo viviente. Lial saltó una sección rota de la cerca, con la madera astillándose bajo su peso. Se escabulló entre los matorrales, mirando hacia atrás lo justo para lanzar una piedra en dirección a ellos. Riley se agachó, la piedra golpeó el poste de la cerca a pocos centímetros de su cabeza. Él estaba cambiando de ángulo. Riley se dio cuenta de que no huía, sino que volvía hacia el establo 4, hacia Comet. As pareció saberlo también. El semental viró bruscamente, cruzándose en el camino de Lial con una predicción asombrosa. Se deslizó hasta detenerse directamente frente a él, obligando a Lial a dar un bandazo lateral para evitar otra colisión rompehuesos. Aquello convirtió la persecución en una danza dentada y circular alrededor del granero, la cerca y el linde del bosque, hombre, ranger y caballo, atrapados en un triángulo mortal. Los músculos de Riley temblaban por el esfuerzo y la adrenalina. Podía seguirle el ritmo un rato, pero no toda la noche. No en ese terreno. No contra alguien lo bastante desesperado como para arriesgarlo todo. Necesitaba refuerzos. Se detuvo en seco, sacó una bengala de la bolsa de su cinturón y arrancó la tapa con dedos temblorosos. Con un chasquido y un siseo, la bengala se encendió, inundando la noche con una violenta luz roja. La lanzó hacia arriba. Arqueó el cielo como una herida fugaz y luego estalló en lo alto, pintando el rancho y el bosque circundante de un carmesí palpitante. El sonido resonó por todo el valle, una señal nítida e inconfundible. El sheriff Maddox, lo sabía ella, seguía patrullando la zona y reconocería esa bengala. El resplandor rojo ni siquiera se había desvanecido cuando el rugido distante de motores llegó hasta ellos. Dos juegos de luces.
Unos faros rápidos cortaron los árboles a lo largo del camino del rancho, lanzando haces blancos a la noche, barriendo los postes de la cerca, las ramas, el granero, y finalmente, el claro donde Así Riley estaban parados. Lial, jadeando y sangrando por un rasguño en la mejilla, se quedó paralizado en campo abierto cuando las luces lo golpearon de lleno. La camioneta del sheriff frenó en seco. Otra unidad del condado se detuvo detrás. Las puertas se abrieron de golpe. «Riley», gritó Maddox con una mano en su funda. «¿Dónde está?» Ella señaló, sin aliento. «Ahí». Lial intentó una última y estúpida carrera hacia el bosque. Maddox niveló su arma. «Alto». Departamento del sheriff. De rodillas, manos sobre la cabeza. Dos ayudantes se desplegaron, cortando la huida de Lial. Él aminoró la marcha, con el pecho agitado y los ojos moviéndose como los de un animal acorralado. Durante 3 latidos, Riley pensó que él también podría intentar embestirlos. En cambio, se desplomó, cayendo de rodillas en la tierra fría. El cuchillo cayó de su mano con un tintineo. Los ayudantes se acercaron, uno le inmovilizó los brazos hacia atrás mientras el otro le colocaba las esposas en las muñecas. Lial gritó, maldijo y se retorció, pero el acero resistió. Maddox caminó hacia adelante, agarrando a Lial por la parte trasera de su chaqueta y poniéndolo en pie. Bajo el crudo resplandor blanco de los faros, su rostro se veía pálido y manchado de barro. La parte delantera de su abrigo estaba rasgada y manchada por el impacto de Ash. «¿Por qué volviste, Brenner?», preguntó Maddox, con voz baja y peligrosa. «¿Por qué entrar al establo? ¿Por qué cortar las cámaras? ¿A qué viene todo esto?». Durante unos segundos, Lial solo respiró con dificultad, con la mandíbula apretada. Entonces algo en él se quebró. Una risa amarga burbujeó, áspera y fea. Porque ella no quería dejarlo pasar, escupió, lanzando su mirada hacia Riley. «Igual que la otra». La sangre de Riley se heló. «La otra», repitió ella. «Mara». Los ojos de Lial brillaron. Pensó que podía jugar a ser la heroína. Empezó a husmear, a tomar fotos, a hablar de denunciarme. Se lo advertí. Ella tampoco escuchó. Maddox se acercó más. «Explícate, Brenner. ¿Para qué usabas el establo 4? Los hombros de Lial se hundieron, como si la lucha finalmente se hubiera drenado de él. «Escondite», murmuró. «Un lugar de retención temporal. Tenía compradores al sur de la frontera. Pedidos especiales, ejemplares de carreras, de cría». Su mirada se deslizó hacia el granero donde Comet yacía oculto. Ese potrillo valía 10 veces más que cualquier otra cosa en esta propiedad. Era mi billete de salida. «Estabas contrabandeando caballos», dijo Maddox tajantemente. «Llámalo como quieras», replicó Lial. «Yo lo llamaba negocios». Las manos de Riley se cerraron en puños. «¿Y Mara?», presionó Maddox. «¿Qué le hiciste?». Lial se lamió los labios, con los ojos desenfocados por un momento, como si estuviera viendo otra cosa. «Otra noche, otra versión del rancho. Me siguió», dijo. «Me vio traer al potrillo al establo 4. Volvió esa noche, no quería dejarlo pasar. Abrió la puerta, vio lo que yo había hecho, empezó a gritarme, diciendo que iba a ir a la policía, que tenía suficiente para hundirme. Esbozó una mueca amarga. Me miró como si yo fuera basura, como si fuera mejor que yo». «¿Qué pasó después?», exigió Maddox. «Intenté que se callara», espetó Lial. «Solo quería asustarla. La empujé. Tropezó en el umbral del establo y se golpeó la cabeza con esa maldita viga desgastada.
No era mi intención que llegara tan lejos. Pero simplemente no se levantó. Su voz tembló por primera vez. Entré en pánico, continuó. La saqué a rastras, la envolví en una lona y la llevé más allá de la cerca trasera. Hay una grieta en las rocas que los lugareños llaman el conducto de Sparrow. Nadie va allí. La dejé ahí. La cubrí con ramas. Pensé que eso era todo. A Riley se le revolvió el estómago. Podía verlo ahora, asatado, tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, viendo caer a su persona. Viendo cómo se la llevaban a rastras. Viendo cómo nunca regresaba. ¿Y el caballo?, preguntó Maddox en voz baja. El semental. La mirada de Lial se desvió hacia Ash, quien seguía allí, respirando con dificultad y con los ojos ardiendo con una profundidad de dolor que nadie podría descartar como simple instinto. Ese maldito caballo lo vio todo, murmuró Lial. No dejaba de pelear. Lo até y lo dejé atrás. Pensé que la naturaleza se encargaría de él o que se marcharía. Pero no lo hizo, dijo Riley con voz ronca. Regresó y mantuvo la posición hasta que alguien finalmente escuchó. Los ojos de Lial cayeron una vez más sobre el establo de Comet, llenos de veneno. Ese potrillo vale más que nada de esto. Más que ella, más que él. Riley se acercó a Ash y puso su mano sobre su cuello, sintiendo el temblor bajo su piel. Te equivocas, dijo ella suavemente. Ellos son la única razón por la que tu pequeña operación termina aquí. Maddox asintió a los ayudantes. Súbanlo al coche. Mientras conducían a Lial hacia la camioneta del sheriff, Maddox le gritó, con la voz resonando en la noche fría, Lial Brenner, queda arrestado bajo sospecha de homicidio, crueldad animal y destrucción de propiedad. Y eso es solo el comienzo. Lial se retorció una vez, gritando por encima del hombro, ¿todo esto por un par de animales? Maddox miró a Riley con expresión sombría pero firme. Encontraremos a Mara, dijo. Enviaré un equipo de búsqueda al conducto de Sparrow en cuanto amanezca. Te lo prometo. Riley asintió, con la garganta cerrada. Y nosotros mantendremos a sus caballos a salvo. El equipo de búsqueda encontró los restos de Mara 2 días después, exactamente donde Lial dijo que estarían. Se notificó a su familia. El expediente que Maddox se había negado a cerrar fue finalmente sellado con una palabra diferente, homicidio. Para entonces, Comet ya había sido trasladado. La noche del arresto, una vez que el caos se calmó y la última patrulla se retiró del rancho Black Creek, Riley llevó al potrillo a la estación del distrito de Rangers. El pequeño ala veterinaria, usada más a menudo para alces heridos, osos ocasionales y cervatillos huérfanos, había sido preparada bajo las eficientes órdenes de Jene. En el momento en que Riley estacionó el remolque frente al granero, Jene y 2 técnicos veterinarios salieron corriendo con una camilla con ruedas y un soporte de suero listos. Acomodaron a Comet con cuidado en una cama de recuperación con calefacción. Su cuerpo temblaba bajo el peso combinado del agotamiento, el frío y el miedo. Jene trabajó rápido, con el estetoscopio presionado contra su costado y los dedos revisando sus encías, mientras hablaba con voz baja y constante. El ritmo cardíaco es débil pero se mantiene, murmuró. Deshidratación severa, anemia leve, hematomas en ambos flancos. Pero es joven. Los jóvenes se recuperan si les das una razón para hacerlo. Riley se situó a la cabeza del potrillo, frotando suavemente con una mano la zona blanda entre sus ojos. Cuando ella habló, las orejas de él se movieron levemente. «¿Estás bien?», susurró. «Te sacamos de allí. Ahora estás a salvo». Jene la miró. «Si no lo hubieras encontrado esta noche», Riley sacudió la cabeza. «No habría sobrevivido hasta la mañana». Riley no respondió. No confiaba en su voz.
Fuera de la ventana de cristal de la sala de recuperación, Ash permanecía como una estatua silueteada por las luces del granero, con la cabeza baja y los ojos fijos en Comet. Cada vez que alguien intentaba llevarlo a un corral temporal, él se resistía. Solo avanzaba hasta el final de la soga y luego tiraba hacia atrás, tensando los músculos y clavando los cascos en el suelo. Finalmente, alguien intentó atarlo. Ash rompió la anilla de amarre. Regresó a la entrada exterior de los aposentos de Riley y se plantó allí con silenciosa certeza, como si hubiera decidido que si Comet estaba a salvo, lo siguiente que necesitaba vigilancia era ella. Esa noche, cuando Riley finalmente entró tambaleándose en su habitación de la estación, lo encontró esperando, parado justo afuera de su puerta, con su aliento empañando el cristal. «Tú otra vez», murmuró ella, abriendo la puerta y saliendo al frío. «Se supone que deberías estar descansando». Ash simplemente bajó la cabeza, golpeándola suavemente contra el hombro de ella, y luego retomó su puesto en el umbral. El Ranger Sam pasó por allí con un café en la mano, observando la escena con una sonrisa torcida. «Bueno», dijo, «parece que ha elegido a su humana». Riley sacudió la cabeza, pero su mano descansó sobre la frente de Ash más tiempo de lo necesario. «Más bien parece que ha decidido que no se me permite andar por ahí sin supervisión». Sam soltó una carcajada. «Es lo mismo». Más tarde, en la quietud de la oficina de la estación, Riley abrió de nuevo el medio diario de Mara. Sus dedos recorrieron las últimas entradas legibles, las líneas frenéticas, los intentos tachados de dar sentido a lo que había descubierto. Una página la dejó helada. Ash lo sabe. Él siempre lo sabe. Si algo sucede, confíen en él. Debajo, más notas en un garabato apresurado, me ha advertido más de una vez. Se pone entre la puerta y yo cuando hay alguien afuera. Mira hacia donde yo no miro. Ve lo que yo no puedo. Riley cerró el libro lentamente, apretándolo contra su pecho. Tenías razón, pensó. Él lo sabía. Lo vio todo y nunca dejó de intentar decírnoslo. El sheriff Maddox llamó al día siguiente. El rancho quedará bajo precinto total y extendido, dijo. La familia estuvo de acuerdo, dijo Maddox. Black Creek se quedará como está hasta que termine el juicio. Nadie vuelve a entrar allí. ¿Nadie?, preguntó Riley en voz baja. Ni siquiera los caballos. Ya no necesitan ese lugar. Riley colgó y se quedó mirando por la ventana. Cada vez que un vehículo de la estación pasaba por el desvío que llevaba al rancho Black Creek, Ash se agitaba, echaba las orejas hacia atrás, su mirada se perdía y sus músculos se tensaban por el miedo recordado. Comet, que apenas empezaba a tener fuerzas para ponerse de pie, se sobresaltaba con el sonido de las puertas de los establos al cerrarse, con las patas temblorosas y la respiración superficial. Llevarlos de vuelta allí sería arrastrarlos por la peor noche de sus vidas una y otra vez. No, susurró Riley a la habitación vacía. Eso se acabó. No van a volver. Hizo otra llamada a Maddox y luego a la oficina de custodia de vida silvestre. Quiero solicitar la tutela temporal, dijo ella. Para ambos caballos, bajo cuidado de protección vinculado al caso activo. Maddox no dudó, eres la única en la que confían. Yo lo autorizaré. El papeleo avanzó rápido cuando la ley y el sentido común se pusieron de acuerdo. En menos de 48 horas, Ash y Comet estaban oficialmente bajo el cuidado temporal de la Ranger Hart, testigos, sobrevivientes y, ahora, algo más. Riley condujo de vuelta al rancho precintado una última vez. Escoltada por Maddox y un técnico forense, se le permitió entrar solo a la casa y al granero para recuperar algunos objetos de Mara, un cabestro desgastado que aún olía a sus manos, una vieja manta de lana y una cuerda de guía maltratada. Objetos de consuelo, los llamó Jenny, aromas familiares. Cuando Riley abrió el remolque para el viaje final hacia su pequeña propiedad en el límite del distrito, Ash no esperó a que lo guiaran.
Subió por la rampa en el segundo en que ella se giró hacia él, deteniéndose una vez para mirarla a los ojos. No había miedo en su mirada, ni tampoco preguntas. «Supongo que eso es un sí», murmuró ella. Al llegar al otro extremo, cuando la puerta del remolque bajó y ella vio a Comet con cuidado usando un arnés de apoyo, Ash caminó a su lado sin necesidad de soga, siguiendo su paso por voluntad propia. Cuando ella viró a la derecha hacia el pasto abierto detrás de su casita, él viró a la derecha. Cuando ella se detuvo ante la puerta, él se detuvo, presionando su hombro suavemente contra el brazo de ella. El Ranger Sam observaba desde la valla, sacudiendo la cabeza con asombro. «He visto caballos leales», dijo, «pero nunca había visto a uno tomar una decisión ejecutiva como esa». Riley sonrió levemente, estirando la mano para rascar el cuello de Ash. «Ha terminado de aceptar órdenes de personas que no lo merecen», dijo ella. «No puedo decir que lo culpe». Esa noche, una vez que Comet estuvo acomodado en un establo con cama limpia y Ash fue soltado en el prado contiguo, Riley fue a revisarlos una última vez. Comet, todavía débil, levantó la cabeza al oír sus botas. Un pequeño relincho escapó de su garganta, un sonido suave y entrecortado, pero lleno de algo nuevo esta vez, confianza. Riley entró en el establo y apoyó su frente suavemente contra la del potrillo. «Nos vamos a casa», susurró. «¿De verdad esta vez?» Detrás de ella, Ash asomó la cabeza por encima de la puerta del establo, estirándose para rozar ligeramente con su nariz el lomo de Comet. El gesto era inequívocamente protector. «Mío», parecía decir. «Nuestro». Riley retrocedió y miró en dirección al rancho Black Creek, que ya no era visible en la noche, pero que seguía allí en su memoria, la puerta torcida, el establo oscuro, la larga sombra de una mujer que intentó hacer lo correcto y pagó el precio por ello. Exhaló y cerró la puerta de ese capítulo en su mente. 3 almas vivas habían salido de aquel lugar, una Ranger, un semental que mantuvo su puesto hasta que llegó el relevo y un potrillo que sobrevivió a una tumba bajo el suelo. El camino por delante era incierto, más silencioso y tejido con dolor y esperanza a partes iguales. Pero era suyo. Y mientras el viento cambiaba, trayendo consigo el aroma a heno fresco y pino en lugar de polvo y miedos, Riley Hart supo una cosa con certeza: pasara lo que pasara después, Ash y Comet no lo enfrentarían solos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ustedes. Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y cuéntenos cuál fue su parte favorita. Si disfrutaron de este viaje, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y para no perderse nada, activen la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Su apoyo realmente significa el mundo para nosotros.